Buen día para todos. Hoy vamos a tener una sesión totalmente en español en la cual les voy a hablar de Autonomous Database y Oracle Application Express. Entonces, los invito a todos a que hagan sus preguntas en el chat y que mantengan por favor su micrófono en silencio para que todos podamos escuchar bien. Bueno, en el temario del día de hoy voy a hablarles de qué se trata una base de datos autónoma, cómo pueden ustedes obtener una cuenta gratuita de Oracle Cloud, cómo van a poder crear y aprovisionar su base de datos autónoma. Y al final voy a mostrarles cómo pueden utilizar Oracle Apex directamente en la base de datos autónoma. Entonces, empecemos con de qué se trata esta base de datos autónoma. Bueno, la base de datos autónoma consta de 3 atributos principales. Uno de ellos es autoasegurable, se va a asegurar tanto de ataques internos como externos. Va a ser automanejable, de manera que va a maximizar. Estoy viendo aquí el chat. Bueno, automanejable, de manera que va a automatizar todo el manejo de la base de datos, el monitoreo y el tuning, y va a ser también autorreparable, de manera que va a maximizar el tiempo disponible tanto de la base de datos como de sus aplicaciones y de también la productividad. Bueno, la base de datos autónoma viene en 2 presentaciones. Una de ellas es el procesamiento de transacciones y la otra opción es analítica. Y la otra opción es analítica. Precisamente ustedes pueden escoger cualquiera de estas 2 opciones dependiendo de sus requerimientos. Por ejemplo, si su sistema de información es un procesamiento de transacciones en línea, pues ustedes van a utilizar Autonomous Transaction Processing, procesamiento de transacciones, y si su negocio está relacionado con la inteligencia de negocios y temas analíticos, bueno, pues ustedes deberían de seleccionar almacén de datos o data warehousing. ¿Listo? Cualquiera de estas 2 opciones que ustedes seleccionen van a incluir Oracle Application Express sin ningún costo adicional. Ahora vamos a ver también cómo pueden ustedes utilizar Oracle Application Express y también pueden utilizar SQL Developer Web. ¿Listo? Esa base de datos es totalmente administrada. Ustedes pueden, ahora les voy a contar un poco más de todos los criterios e incluso algunas restricciones y limitantes que se tienen con esta base de datos. Bueno, entonces vamos a ir a crear nuestra cuenta gratuita, como les decía. Para esto vamos a ir a cloud.oracle.com y allí ustedes pueden crear una cuenta gratuita donde pueden obtener hasta 3.500 horas o la pueden utilizar por 30 días, lo que suceda primero. ¿Listo? Entonces vamos a crear una cuenta donde pues, nos va a solicitar el correo electrónico, el país, el territorio donde ustedes están. Van a pedir que ustedes lean los términos de uso. Y al final de este proceso, ustedes van a recibir un correo electrónico donde con la información para poder ingresar a Oracle Cloud. Allí van a obtener un usuario y una clave temporal. ¿Listo? Una vez ustedes obtengan esta cuenta gratuita, entonces van a poder, cerrar acá, van a poder ingresar a el Oracle Cloud. Aquí estamos en el Home, que es lo que ustedes van a ver cuando puedan ingresar, y pues vamos a ver todas las opciones, el menú y cómo podemos crear una base de datos. ¿Listo? Entonces podemos acceder para crear y provisionar nuestra base de datos y inmediatamente aquí en el Home, dándole clic en crear una base de datos, o podemos ir al menú y seleccionar procesamiento de transacciones autónoma, por ejemplo, que es el caso de lo que vamos a crear el día de hoy. Bueno, entonces aquí vamos ya a crear nuestra base de datos. Podemos seleccionar, lo primero que nos va a preguntar es una información básica de nuestra base de datos. Si queremos seleccionar un compartimento, básicamente esos compartimentos es para que ustedes puedan darle un orden
a sus bases de datos. Por ejemplo, si ustedes quieren organizar sus bases de datos por el tipo de ambiente, si es un ambiente, si quieren tener todas las bases de datos del ambiente de desarrollo, de pruebas o de producción, entonces así lo pueden organizar o lo pueden organizar en otro criterio que ustedes tengan en mente. Listo, voy a crearlo entonces en este compartimento. El nombre mostrado para esta base de datos puede ser el que ustedes gusten, ¿sí? En este caso voy a darle Office Hours ADB, por ejemplo. Listo. Aquí no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto al número de caracteres o si queremos utilizar números o caracteres especiales. En el nombre de la base de datos sí tenemos unas restricciones en las que solamente pueden incluir letras y números y pueden utilizar hasta 14 caracteres. ¿Listo? Entonces aquí voy a ponerle Office Hours ADB, por ejemplo. ¿Listo? Listo. Ahora, necesitamos seleccionar qué tipo de carga de trabajo vamos a tener en nuestra base de datos. Recuerden que les mencionaba que tenemos dos opciones, una que sería almacén de datos y la otra sería procesamiento de transacciones. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes escojan van a tener Oracle Application Express. En nuestro caso, vamos a trabajar con procesamiento de transacciones. Vamos a seleccionar un tipo de despliegue, ya sea, por ejemplo, sin servidor o infraestructura dedicada. Básicamente, sin servidor vamos a tener nuestra base de datos sin aprovisionar una estructura, mientras que la infraestructura dedicada lo que va a hacer es, vamos a tener una base de datos una base de datos privada que va a correr en una infraestructura Exadata. ¿Listo? Esta opción toma un poco más de tiempo, su proceso es un poco más largo, mientras que si seleccionamos sin servidor vamos a poder ejecutar y tener nuestra base de datos en minutos. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio, pues vamos a seleccionar sin servidor y el siguiente paso sería la configuración de la base de datos. Entonces, tendríamos cuántos números de CPUs vamos a utilizar y también cuánto almacenamiento. Cualquiera de estas dos configuraciones podemos hacerla en cualquier momento. Ustedes pueden empezar con una CPU y una tera de almacenamiento y después pueden aumentarla como ustedes necesiten. También para la CPU ustedes pueden seleccionar escalamiento automático de manera que dependiendo de la demanda que tengan sus aplicaciones u base de datos, entonces él va, si su demanda crece, pues él puede crecer hasta 3 veces lo que ustedes hayan determinado aquí en la CPU. Y si la demanda decrece, pues él también va a ir disminuyendo el número de CPUs hasta llegar al número que ustedes hayan determinado. ¿Listo? Para temas de facturación, pues lo que él hace es un promedio, calcula un promedio de los consumos que hayan ustedes realizado en el mes y de acuerdo a eso, pues, él va a hacer la facturación. ¿Listo? Para la CPU, pues vamos a seleccionar una CPU y para almacenamiento también una tera. ¿Listo? Ahora, tenemos que dar la información para las credenciales de administración. Por defecto, el usuario se llama admin y vamos a darle entonces una contraseña robusta. ¿Listo? Allí está nuestra contraseña. Por último, seleccionamos el tipo de licencia. Entonces, si ustedes ya tienen una licencia de base de datos, pues van a seleccionar la licencia de base de datos, o si por el contrario no tienen una licencia y desean suscribirse a una nueva licencia, entonces van a seleccionar licencia incluida. ¿Listo? En mi caso, entonces voy a seleccionar que ya tengo una licencia de base de datos. Listo. Y vamos a crear entonces nuestra base de datos. Aquí entonces en este momento la base de datos va a estar aprovisionándose, pero mientras tanto podemos ver la información general de esta base de datos, cuál es el nombre, qué tipo de carga tenemos, procesamiento de transacciones, cuándo fue creada, el número de recuentos de CPUs,
de almacenamiento, de teras que tenemos, el tipo de licencia, si está seleccionado la escalación automática, la infraestructura, si es dedicada o no, y las copias de seguridad, cuándo fue la última vez que se ejecutó una copia de seguridad. Como apenas la estamos creando, pues no tenemos todavía copias de seguridad, pero acá en esta parte, en esta sección, vamos a ver todas las copias de seguridad que se van a ir creando a medida del tiempo que ustedes tengan su base de datos arriba. ¿Listo? Entonces, mientras tenemos esta base de datos aprovisionándose, voy a mostrarles un momento. Esta base de datos ya está disponible y fíjense que aquí podemos, con esta opción de escalación y reducción verticalmente, vamos a poder disminuir o aumentar el número de recuentos de CPUs y también podemos escalarlo automáticamente. ¿Listo? Entonces, no quiere decir, pues, cuando ustedes hicieron la creación y que ya les va a quedar así estática, no. Ustedes luego lo pueden hacer y estos cambios que ustedes hagan van a ser en línea, no necesitan tiempo, una ventana de mantenimiento o un tiempo que va a estar no disponible en la base de datos. Esto se puede hacer en línea. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar a ejecutar Oracle Application Express desde esta base de datos autónoma? Entonces, ustedes van a poder ingresar a consola de servicio. Y aquí vamos a ver un dashboard o un overview de su base de datos, el uso, cuáles son las consultas SQL que se están ejecutando, bueno, mucha información con la cual ustedes van a poder trabajar y darse cuenta de cómo está su base de datos. ¿Listo? Incluso también el porcentaje de almacenamiento usado. Entonces, para ejecutar Application Express, vamos a ir a Development y aquí ejecutamos Application Express. Listo. Como en esta base de datos, pues yo ya la tengo creada, pues ya tengo unos espacios de trabajo disponibles y vamos a ver si ya está disponible nuevamente nuestra base de datos. Listo. Aquí ya está disponible la base de datos que acabamos de construir, de crear. Voy a cerrar esto para que no nos vamos a confundir. Y vamos a entonces ir a ejecutar Oracle Application Express. Lo primero que él va a hacer es indicarnos que debemos crear un workspace. Este workspace, vamos a ver, esperemos aquí que nos cree, que nos abra Application Express. Bueno, mientras tanto les cuento que aquí en Development ustedes también tienen SQL Developer Web, pueden bajar el Instant Client para que puedan trabajar con su base de datos. ¿Listo? Aquí ya estamos. Entonces él nos está pidiendo una contraseña para el administrador en el Workspace Internal. Entonces recuerden que el Workspace Internal es donde nosotros vamos a poder crear otros Workspace, podemos definir algunas configuraciones para nuestros ambientes de Apex. Listo, aquí vamos a seleccionar español. Listo, y si es la primera vez que ustedes utilizan Apex, entonces los invito a que den clic en esta opción y allí van a poder ver de qué se trata, por ejemplo, Oracle Application Express, cómo pueden usar los servicios web, cómo pueden enviar correos electrónicos, incluso van a poder ver cuáles son las restricciones y limitantes que tiene Oracle Application Express cuando se está trabajando sobre una base de datos autónoma. ¿Listo? Alguno de ellos es que en este momento pues no está disponible los dominios personalizados. Por ejemplo, si ustedes quieren imprimir reportes en PDF, Excel o Word, tampoco están disponibles. Y básicamente algunas de estas restricciones es para proteger precisamente la seguridad y el performance del ambiente de Apex o de Apex. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, venga, vamos a crear
nuestro usuario de administración en la base de datos autónoma. ¿Listo? Bueno, aquí nos dan la bienvenida. Vamos a crear el espacio de trabajo. Este espacio de trabajo es donde vamos a poder crear nuestras aplicaciones. ¿Listo? Recuerden que tenemos por defecto siempre el Workspace Internal, donde vamos a poder crear otros Workspace, como les mencionaba antes. Entonces vamos a crear aquí Office Hours, por ejemplo, admin. Una contraseña. Y el nombre del espacio de trabajo, pues aquí lo podríamos cambiar o podríamos dejarlo igual. Vamos a dejarlo igual y creamos nuestro espacio de trabajo. Una vez tenemos este espacio de trabajo, vamos a poder iniciar sesión en él. Entonces aquí fácilmente nos va a indicar que se creó el espacio de trabajo y podemos desconectarnos de estos servicios de administración del Workspace Internal y conectarnos a admin. ¿Listo? Listo, entonces our workspace es Office Hours Admin, el usuario es el mismo y vamos a darle la contraseña. Listo, aquí ya estamos. Listo, no tenemos ninguna aplicación, está completamente vacío. Incluso tampoco tenemos objetos de base de datos, entonces tenemos que empezar por crearlos. Para esto, lo primero que voy a hacer es crear unos usuarios. Vamos a crear un usuario de desarrollo y un usuario final. Listo, entonces vamos a crear aquí un usuario. Entonces vamos a decir que este es un usuario developer. Listo. Este es un usuario de desarrollador. No es administrador, es solo desarrollador. Y voy a darle la contraseña. Listo. Crear, y vamos a crear otro, que sería el usuario final. Listo, ingresamos. Bueno, entonces, si de pronto es la primera vez que ustedes están trabajando con Application Express, bueno, esta sería la forma de crear el usuario. Ustedes van a determinar el nombre del usuario, el correo electrónico, nombre, apellidos y qué privilegios de cuenta van a tener. ¿Listo? Por defecto, pues tenemos solamente este esquema, no tenemos más. ¿Y cuáles son los privilegios como tal de este usuario? Si va a ser administrador y si va a ser desarrollador. En este caso es un usuario final, entonces no tiene privilegios ni de administración ni de desarrollador. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a crear este usuario y ahí ya tenemos nuestros 3 usuarios. Por otro lado, si queremos, por ejemplo, loguearnos con el desarrollador, lo que yo voy a hacer es copiar esta URL y voy a ir a otro navegador para que podamos ingresar a el workspace con las claves de desarrollador. ¿Listo? Entonces, nuestro usuario desarrollador es Office Hours Developer. Y la clave a ver, Office Hours Admin Developer. Ok, vamos a ver entonces qué fue que le puse acá en la clave. Vamos a ponerle nuevamente la misma. Y vamos a decirle que no requiere cambio de contraseña. Ok, intentemos otra vez. Office Hours Admin.
Office Hours Developer y la clave. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a desconectarnos de acá y vamos a entrar con este, a ver. Volvamos entonces a Office Hours Admin. Bueno, vamos a ver qué será que tiene, bueno, bueno, no sé exactamente qué será el problema, pero bueno, eso no es inconveniente. Con este usuario que estamos aquí logueados, vamos a poder hacer igual la demostración. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, fíjense que no tenemos ningún tipo de objetos en nuestro esquema, de manera que necesitamos tener estos objetos para poder que podamos trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es crear un juego de datos de ejemplo y con esto lo que vamos a hacer es crear unos datos para poder hacer la demostración, básicamente. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es instalar, en este caso vamos a utilizar esta opción que son información de proyectos y vamos a instalarla. Listo, está disponible solamente en inglés y no lo va a instalar en el esquema que acabamos de crear. Vamos a darle siguiente. Él va a crear todos estos objetos que tenemos aquí y vamos a instalarlos. Listo, ahí están. Y ya estarían creados. Ahora lo que podríamos hacer es crear una aplicación basada en estos objetos que acabamos de crear. Entonces vamos a darle crear la aplicación. Y lo que él va a hacer es que nos va a crear vamos a ponerle aquí demostración, proyectos. Podríamos cambiar en ese momento la apariencia de nuestra aplicación y fíjense que él nos ha creado automáticamente una página por cada uno de estos objetos que teníamos en el esquema. ¿Listo? Entonces nos va a crear 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas donde vamos a tener dashboard, donde tenemos todos los proyectos y podemos administrar toda esta información. ¿Listo? Por defecto, él nos está sugiriendo adicionar las características como estas funciones, como acerca de la página, para que los usuarios puedan crear comentarios sobre las páginas y seleccionar también el estilo del tema. Vamos a dejarlo por defecto para que ustedes puedan ver cómo se crea. Y nos está dando, como ustedes ya saben, un identificador de aplicación que ustedes pueden cambiar a su gusto, que sea superior al número 100, y el esquema que va a utilizar, qué tipo de autenticación va a trabajar. En este caso, vamos a utilizar cuentas de Application Express. ¿En qué idioma? Vamos a seleccionar español. Listo. Y bueno, esta configuración avanzada vamos a dejarla así, está bien. Y creamos la aplicación. Listo. Allí, bueno, nos está creando la aplicación con estas 8 páginas por defecto, pero ustedes van a poder crear más páginas, incluso van a poder modificar estas páginas que ya están creadas, ¿listo? No, ustedes recuerden que cuando ustedes crean una aplicación en Oracle Apex, no es una camisa de fuerza. Ustedes siempre van a poder ir a modificar lo que han creado. Listo, aquí tenemos varias páginas porque incluso también tenemos las páginas de administración. Listo, entonces tenemos varias páginas. Listo, ustedes pueden ver de qué tipo de página es y pueden ir a modificarla. Vamos entonces a ejecutar esta aplicación.
Entonces, ingresemos con el usuario administrador y aquí ya tenemos nuestra página de demostración en minutos. ¿Listo? Tenemos un dashboard donde podemos ver con gráficos cuál es el estatus de los proyectos, los costos, el presupuesto. ¿Listo? Y todo esto recuerden que ustedes lo pueden modificar. Si necesitan otro tipo de gráficos, también lo pueden hacer. ¿Listo? Vamos a poder ver los proyectos, las tareas, el calendario de los proyectos también lo pueden ver y pueden ver la administración. Recuerden, como este usuario con el que estamos ingresando es administración, entonces pues él puede ver esta sección. Y aquí en los usuarios podríamos adicionar más usuarios que nosotros necesitemos que puedan ingresar. ¿Listo? Entonces podemos aquí agregar, por ejemplo, el usuario developer, sea por ejemplo contribuyente, y también vamos a poder ingresar el usuario final, que sea solamente de lectura, que no va a poder ver pues o trabajar con los servicios de administración. Listo. Entonces aquí podríamos desconectarnos y vamos a ingresar con el usuario final. Aquí nos va a pedir cambiar la clave. Y aplicamos los cambios. Entonces, miren que no tenemos la opción de administración, tenemos todas las opciones, pero obviamente este usuario no es administrador, entonces no puede administrar como tal la aplicación. Listo. Entonces, miren que aquí tenemos pues el tema de comentarios, donde pueden los usuarios calificar alguna página o ellos también pueden reportar algún problema que tengan con la página en cuestión. ¿Listo? Y esto pues nosotros lo vamos a recibir en la parte de administración. Ustedes van a poder ver los comentarios que los usuarios han hecho a su aplicación. ¿Listo? Bueno, eso es básicamente, miren que nos tomó más o menos unos 30 minutos saber qué es la base de datos autónoma, cómo provisionar una base de datos y cómo crear una aplicación de demostración. ¿Listo? Lo mismo lo pueden hacer ustedes para sus requerimientos particulares. Bueno, y algo más que quería mostrarles es cómo se pueden conectar con, si ustedes bajan, por ejemplo, este wallet o cartera en español, van a poderse conectar con SQL Developer a esta base de datos. Entonces, lo único que necesitan es descargar la wallet o la contraseña donde van a tener que suministrar la clave del administrador. Aquí se descargó. Y luego lo que hacen ustedes es ir a SQL Developer y aquí van a crear una conexión. Entonces vamos a decirle que esta conexión se llama Office Hours ADB. ¿Listo? Y seleccionamos el tipo de conexión que tenemos. Vamos a buscar entonces ese archivo que sería este. Y aquí tenemos los servicios. Entonces, vamos a ver cómo se llama nuestra base de datos. Tenemos varias opciones de DNS y vamos a ver allí. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta. Vamos a darle con el usuario, vamos a ingresar con el usuario admin y vamos a probar la conexión. Listo, ahí fue exitoso. Entonces, ustedes pueden trabajar con SQL Developer Web directamente acá. Directamente aquí lo pueden trabajar o incluso si ustedes quieren seguir utilizando SQL Developer en su computador, también lo van a poder hacer. ¿Listo? Entonces,
Cualquiera de esas dos maneras puede funcionar perfectamente y ya depende de lo que ustedes prefieran. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé qué preguntas tienen en el chat. Vamos a verlas. Ay, bueno, hay bastantes. Vamos a ver. Bueno, Gustavo pregunta que tiene una base de datos Oracle transaccional. ¿La base de datos autónoma es una base de datos administrada por Oracle en la nube o es algo diferente? Sí, exactamente. Es una base de datos totalmente administrada por Oracle y una de las ventajas, por ejemplo, que tiene es que con nosotros como desarrolladores no vamos a tener que preocuparnos si nuestra base de datos está arriba, está funcionando bien o no, o todo el tema de actualización. De eso se va a encargar Oracle. ¿Listo? Eh, y esto es, en simples palabras, ¿cuál sería la diferencia en tener una base de datos autónoma en comparación con una base de datos tradicional? Ambos para sistemas transaccionales. Bueno, aquí creo que le respondieron. Exactamente. O sea, no tienes que preocuparte por todas las actividades de administración o incluso también vamos a eliminar los errores humanos que a veces se presentan. Entonces, nosotros como desarrolladores podemos concentrarnos directamente en el desarrollo de las aplicaciones sin tener que estar pendientes del tema de espacio, de memoria, de tuning, o si la base de datos está sobrecargada. No, entonces no nos tenemos que preocupar de ese tipo de asuntos. Bueno, no sé si Carlos o Jacob me ayudan a ver si hay alguna otra pregunta que no se haya solucionado. Pueden, los invito a que abran el micrófono. ¿Están allí? Este admin es diferente del admin de Apex, ¿cierto? Bueno, pues, ok. Bueno, ellos no, tienen bloqueado el micrófono. Bueno, no hay problema. Básicamente, el usuario admin que estamos creando cuando inicialmente creamos nuestro workspace es básicamente el mismo, ¿sí? Porque este admin lo que hace es que nos va a permitir administrar todas las preferencias y configuraciones de nuestro workspace internal. ¿Listo? Es básicamente el mismo. Solamente que en este servicio de administración, pues no tenemos todas las opciones de configuración que sí tenemos en un ambiente on-premise, ¿ya? Pero es básicamente sí el mismo usuario. Consulta, ¿para un partner de Oracle existe algún ambiente diferente de cloud a la opción free que nos mostraste hoy? No. Se invita a los partners para que puedan crear su cuenta trial, que va a ser por 30 días o 3.500 horas, dependiendo de lo que ustedes consuman. Y esa es la opción pues, que tienen disponible los partners. ¿Listo? No se va a cobrar absolutamente nada, es completamente gratuito, tanto partners como para clientes o indiferentemente la persona que ingrese. ¿Listo? Es simplemente para validar que efectivamente pues ustedes sean mayores de edad y todo esto. Es posible ejecutar operaciones sobre el sistema operativo como instalar componentes de Java. Bueno, esta pregunta
te la podríamos resolver como más exactitud luego. ¿Quién fue que la hizo? Javier. Al final, cuando nosotros posteemos o pongamos el video, ustedes pueden ver incluso las respuestas que ahorita no demos una solución efectiva, después podemos darles también. Me gustaría darte una respuesta más específica al respecto. ¿Listo? Ah, ¿ya nos escuchan? Sí, sí te escucho. Ah, bueno. ¿Cuál era la última pregunta que estabas haciendo? Javier preguntaba que si es posible hacer operaciones sobre el sistema operativo como instalar componentes de Java en un ambiente autónomo. Ok, dame un segundo. ¿Alguna forma de cambiar el nombre de la URL? No. En este momento, las URLs, por ejemplo, o más amigable o un dominio personalizado que ustedes tengan, no está soportado. ¿Listo? En este momento. Si ya pagamos por una licencia por una base de datos Oracle on-premise y estamos usando esa licencia, al migrar a la base de datos autónoma, el costo de esa licencia amortigua de alguna forma el costo en la nube. Sí, porque ustedes ya no tienen que suscribirse a una nueva licencia, sino que van a traer su licencia, su propia licencia. Entonces van a utilizar la opción que se llama Bring Your Own License y de esa manera ustedes no van a tener que pagar o tener que incurrir en más costos de licenciamiento, ¿sí? Recuerden que la última parte, él preguntaba si ustedes tenían su licencia base de datos o si se querían suscribir a una. Entonces, de esa manera, pues ya no tendrían que pagar nuevamente por esa licencia. Otra De- pregunta es, dime. no, solo quería aclarar que de la pregunta de si es posible instalar componentes en la... ¿De Java? No, no es posible. Todo está manejado Ujú, por Oracle. exacto. Listo. Entonces no podemos instalar componentes de Java precisamente porque está completamente administrada y manejada por Oracle. Esto se hace gracias a la inteligencia artificial y el machine learning. En la versión Cloud Free también se tiene opción para Oracle Cloud Analytics. Claro. O sea, si te refieres, por ejemplo, a la base de datos Data Warehouse, entonces tú podrías seleccionar, en vez de la opción que seleccionamos hoy, que era Autonomous Transaction Processing, puedes seleccionar Autonomous Data Warehouse y de esa manera, pues entonces podrías trabajar todos tus temas analíticos o de inteligencia de negocios. ¿Tenemos algún caso de éxito con el uso de Apex? Sí, hay muchísimos y los invito, voy a ponerles aquí, vamos a ver precisamente eso. Si ustedes van a la página de Oracle Apex Shortcuts, pueden buscar así. Aquí van a ver los casos de éxito desarrollando aplicaciones con Oracle Apex. Incluso también pueden ver reseñas de los clientes que han desarrollado sus aplicaciones y cómo les ha ido con esto. ¿Listo? Otra pregunta es, ¿en este ambiente de prueba existen restricciones respecto al uso de servicios web? La única restricción que tienes es que creo que son 5.000, bueno, no sé, no recuerdo en ese momento cuántas llamados puedes hacer a servicios web, pero no hay ningún tipo de restricción por día. Este número de restricciones es por día. No me recuerdo en este momento exactamente cuántos pero son bastantes y esa sería la única restricción. De resto, con respecto a los servicios web, no habría ninguna restricción. El costo de Oracle Cloud Bring Your Own License es menor, pero no absorbe. ¿Tiene algún tipo de integración?
Bueno, exactamente, no conozco el sistema Oracle Spatial and Graph, entonces no te podría decir si existe alguna integración que podamos de alguna manera trabajarla. No, nativamente no la hay, pero podríamos revisar si hay alguna manera en que se puedan trabajar estos dos sistemas. ¿Listo? Sería interesante ver si tú ya tienes un sistema utilizando Oracle Spatial que podamos ver. Y si quieres me puedes escribir, el correo es monica.godoy@oracle.com para que veamos el caso más en detalle. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? La wallet que existe en una base de datos tradicional. Ujú. Esa es una, no entendí muy bien la pregunta. O sea, si es, ¿se acuerdan que acá les mostré cómo podían descargar ustedes su wallet? Entonces, esa sería la manera en que ustedes se pueden conectar desde, por ejemplo, SQL Developer en su computador a esta base de datos. Descargando el wallet van a poderse comunicar. ¿Listo? Y utilizando alguna de estas conexiones, alguna de estas cadenas de conexión. Bueno, no veo que haya más preguntas. De todas maneras, si tienen alguna duda o inquietud, pues aquí les voy a dejar escrito mi correo electrónico. Si uno hace un backup de la base de datos en esta base de datos autónoma, es posible descargarla localmente. Ese es mi correo electrónico. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. Correcto. Voy a ponerles aquí los casos de éxito. Listo. No sé si de pronto se me pasa alguna pregunta que ustedes hayan hecho allí y no la hayamos leído. Los invito a que, si quieren, pueden escribirme directamente a mi correo electrónico o pueden ir y formular su pregunta en Office Hours. ¿Listo? Fue un gusto tenerlos aquí en esta sesión. Espero que les haya servido muchísimo, que si quieren pueden obtener su trial para que prueben la base de datos autónoma. Y algo que los quiero invitar es el 27 de agosto está un workshop virtual, ¿listo? Al cual pueden acceder con este link. Entonces, si están interesados, pueden ingresar a este workshop. Y también, este es el anterior que les mostré, es virtual, pero este es presencial y va a ser en Perú, en Lima exactamente. Es el 29 de agosto también para desarrollar aplicaciones utilizando Apex sobre la base de datos autónoma. Si quieren participar, entonces pueden escribirle a alejandro.geri@oracle.com y allí van a poder entonces ustedes acceder a una cuenta trial de Oracle y van a poder seguir el taller. ¿Listo? Les dejo también algunos links útiles. Por ejemplo, está el de Oracle Cloud que vivimos hoy, cómo poder crear su cuenta gratuita. Eh, la base de datos autónoma para que conozcan un poco más. Algunos tutoriales si quieren conocer cómo pueden modernizar sus aplicaciones realizadas o desarrolladas en Oracle Forms. Y les dejo también el blog para que puedan allí leer y estar al tanto pues de todo lo que sucede con Oracle Application Express. Espero que estén todos muy bien y que tengan feliz día.